All right, good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us for the Spanish portion of today's briefing. Today is October 6th, and we have Deanna presenting. Deanna, when you're ready. Thank you so much, Kim. Hola, hola, gracias por acompañarnos. Durante esta sesión informativa les estoy compartiendo datos que la doctora Barbara Ferrer compartió el día de ayer. Después de este informe repasaré la información que dio la doctora Rita Sengall acerca de la viruela del mono. Estamos empezando con una actualización sobre COVID. Repasaremos las medidas actuales de nuestras señales de alerta temprana y medidas de protección, información nueva sobre los riesgos a largo plazo asociados con COVID y detalles sobre cómo funciona el refuerzo bivalente de COVID y quién es elegible. Can you bring up the first slide, please, Kim? Cada semana analizamos las líneas de tendencia actualizadas sobre nuestros casos, ingresos hospitalarios y fallecimientos. En esta gráfica, la línea de tendencia verde muestra el promedio de 7 días de casos reportados diariamente y se mide utilizando el eje vertical de la izquierda. Durante la semana pasada se reportó un promedio de 1,185 casos por día, una disminución del 8%, ya que la semana anterior se reportaron 1,285 casos por día. El promedio de 7 días del número de ingresos hospitalarios diarios se muestra en la línea anaranjada y se mide utilizando el eje vertical de la derecha. Esta métrica, tuvimos un promedio de alrededor de 78 admisiones por día la semana pasada, un ligero aumento del promedio de 76 admisiones por día que vimos la semana anterior. La línea azul en la diapositiva muestra el promedio de 7 días de muertes reportadas diariamente y se mide por el eje a la derecha. Vimos una ligera disminución en esta métrica con un promedio de 10 muertes reportadas por día esta semana en comparación con las 13 que reportamos hace 2 semanas. Una proporción reveladora de nuestros fallecimientos sigue ocurriendo entre los adultos mayores y personas con problemas de salud subyacentes, aunque lamentablemente reportamos nuestro fallecimiento pediátrico número 14 asociado a COVID esta semana. Sabemos que las familias y todas las comunidades sienten cada muerte profundamente. Enviamos nuestras condolencias a todos los que están de luto por su pérdida esta semana. Next slide, please. Seguimos utilizando el marco de niveles comunitarios de COVID de los CDC para monitorear la atención en nuestro sistema de atención médico causada por COVID. Por sexta semana consecutiva, los CDC designaron al condado de Los Ángeles en el nivel comunitario bajo de COVID. La primera métrica utilizada para calcular el nivel comunitario de COVID del condado de Los Ángeles es la tasa de casos semanales. Como recordatorio, dado que el estado está cambiando, o bueno, cambió a reportar el conteo de casos a los CDC solo una vez por semana, estamos utilizando nuestros datos reportados localmente para calcular la tasa de casos. Hoy, nuestra tasa de casos semanal es de 81 casos por día por cada 100,000 personas, una disminución de 88 reportados localmente hace una semana. La primera de las dos métricas hospitalarias es el total semanal de nuevas admisiones hospitalarias por cada 100,000 personas. Actualmente estamos al 5.1 de admisiones hospitalarias semanales por cada 100,000 personas, similar al 4.9 reportado la semana pasada. La siguiente métrica hospitalaria es el promedio de 7 días de la proporción de camas de hospital siendo ocupadas por pacientes con COVID-19, reportada al 2.9%, o sea, igual que la semana pasada. Next slide, please, Kim. La semana pasada hubo pequeños aumentos en dos de las primeras señales de alerta que monitoreamos, que vale la pena observar en las próximas semanas. Hubo un aumento en el porcentaje de muestras con BA4.6 secuenciadas que fueron
del 3% subieron al 5% y hablaré más sobre las subvariantes en la siguiente diapositiva. El número de brotes en las aulas de las escuelas de kinder transicional al grado 12 por semana aumentó de 11 a 17. Como hemos señalado en las últimas semanas, la mayoría de nuestras señales de alerta temprana son de preocupación más baja, con una tasa de casos semanales en las áreas de ingresos más bajos que disminuyó levemente de 62 a 57 casos por cada 100,000 personas. Los reportes de las cantidades de nuevos grupos de casos en sitios de trabajo reportados por semana también bajó de 68 a 54. No hubo cambios en el número de brotes reportados por semana en los entornos para personas sin vivienda. Este número se mantiene a 2 esta semana. El porcentaje de encuentros en el departamento de emergencias clasificados como relacionados con COVID se mantuvo estable a alrededor de 4%. Aunque nuestra métrica de aguas residuales aún está pendiente, esta semana compartiremos los niveles de concentración de aguas residuales para cada sistema en un minuto. Next slide, please. La subvariante Omicron, que empezó a dominar el invierno pasado, sigue representando el 100% de las muestras secuenciadas. La subvariante BA5 de Omicron, que se muestra en las secciones rojas brillantes más grandes en la parte superior de cada barra, sigue siendo la subvariante predominante en el condado de Los Ángeles y representa casi el 90% de los casos. Los CDC estiman que para la semana que terminó el 1 de octubre, el 90% de las muestras en la región 9, que incluye los estados de California, Arizona, Nevada, Hawái y los territorios de los Estados Unidos en el Océano Pacífico, fueron de BA5. Para los Estados Unidos en general, los CDC estimaron que el 81% de las muestras fueron de BA5. La semana pasada hubo aumentos en algunos de los sublinajes que hemos estado monitoreando. BA4.6, representando en el gráfico, aquí lo pueden ver con las barras amarillas, aumentó alrededor del 3% la semana pasada y hoy, esta semana está al 5%. BA2.75 ahora representa el 1% de las muestras con 41 muestras hasta la fecha, un aumento de los 30 reportados la semana pasada. También tenemos tres muestras del condado de Los Ángeles de BA2.75.2 que seguiremos observando de cerca, ya que este sublinaje se ha estado extendiendo en partes de Asia y Europa y puede evadir las protecciones anteriores y no responder a algunos de los tratamientos disponibles actualmente. Hace 2 semanas, en un sublinaje de BA5, también como conocido, empezamos a arrastrar un nuevo subvariante. Este subvariante se llama el BA7. Es un sublinaje del BA5, también conocido como el BA5.2.1.7. Hasta el momento se ha determinado que tenemos 50 muestras secuenciadas en el condado de Los Ángeles de BF7, lo que ahora representa el 1.4% de las muestras secuenciadas. Si bien estamos notando el pequeño aumento en 3 de los sublinajes que se están investigando debido a sus propiedades de evasión inmunológica, estas nuevas sublinajes están creciendo lentamente y aún no desplazan a BA5. Claro que esto no garantía que en las próximas semanas no habrá una aceleración en la propagación de estas dos cepas, porque parecen tener evoluciones que pueden ayudarlas a propagarse. Aún así, existe la esperanza de que entre más personas reciban los refuerzos de otoño que se enfocan en la cepa original y las que están circulando ahora, y el uso de precauciones de sentido común a medida que avanzamos hacia los meses de clima más frío, podremos disminuir el impacto de los aumentos anticipados en la transmisión. Next slide, please. Y seguimos investigando las concentraciones de SARS-CoV-2 en las aguas residuales, triangulando estos datos con los datos de casos para evaluar las tendencias de transmisión comunitaria.
Esta diapositiva muestra las líneas de tendencia del tratamiento de aguas residuales en 4 plantas del condado de Los Ángeles, utilizando un análisis de datos para eliminar subidas y bajadas extremas que a veces pueden distorsionar el promedio en lugar de reflejar las tendencias más amplias. En cuanto a los datos recientes, las concentraciones virales de las aguas residuales se mantuvieron constantes sin disminuciones sustanciales. El estancamiento en las concentraciones virales en las aguas residuales puede significar que la transmisión viral ya no está disminuyendo. Las observaciones más recientes de las concentraciones virales en estas 4 plantas residuales, junto con los pequeños aumentos que reportamos en 2 de las métricas de alertas temprana, resaltan la necesidad de monitorear cuidadosamente las señales de alerta temprana para ver si hay signos adicionales en las próximas 2 semanas que sugieran cambios en los patrones de transmisión o en la gravedad de la enfermedad. Next slide, please. Las escuelas también deben reportar cuando tienen 3 o más casos vinculados en 14 días, que son llamados grupos de casos. Salud Pública da seguimiento a estos informes y cuando nuestros equipos descubren que ha habido transmisión viral sustancial con una escuela o actividad escolar, se le considera un brote. En esta diapositiva se muestra la cantidad de brotes nuevos en entornos escolares de kinder transicional al grado 12 y en programas juveniles durante el verano hasta la semana que terminó el 1 de octubre. Desde que los distritos escolares comenzaron a abrir sus puertas en agosto, se han documentado un total de 68 brotes en las escuelas primarias, como se muestran aquí en el color púrpura claro. Se han asociado 19 brotes en programas de deportes juveniles, como se muestra en el color naranja, y sigue ocurriendo principalmente en equipos de fútbol y voleibol. Se han documentado 27 brotes en las escuelas secundarias, como se muestra en el color azul claro. Los 15 brotes en escuelas preparatorias, como se muestra aquí en el azul oscuro, podrán ver que la cantidad de brotes recién confirmados alcanzó su punto máximo la semana del 27 de agosto, disminuyó las siguientes 3 semanas y luego comenzó a aumentar nuevamente. Hubo 20 brotes adicionales en la semana más reciente que terminó el 1 de octubre. Este aumento fue impulsado principalmente por nuevos brotes cada vez más grandes en las escuelas primarias. A medida que nos acercamos al otoño y luego al invierno, cuando esperamos que la transmisión sea mayor, recomendamos que las escuelas tomen más medidas de prevención sensatas para evitar complicaciones. Esto incluye alentar a los estudiantes y al personal elegible a que obtengan el refuerzo actualizado contra el COVID, optimizar la ventilación lo más pronto posible, usar mascarillas y hacerse la prueba después de una exposición, y alentar a los maestros, estudiantes y a estudiantes a quedarse en casa cuando se sientan enfermos. Agradecemos a nuestros socios en las escuelas que están haciendo una gran cantidad de trabajo esencial para mantenernos seguros a los estudiantes y al personal. También agradecemos tanto a los padres que mantienen a sus hijos en casa cuando están enfermos y les hacen la prueba del COVID. Reconocemos los desafíos de mantener a los niños en casa cuando están enfermos y apreciamos todos los esfuerzos que hacen para reducir la transmisión. Next slide, please. En general, los adultos mayores tienen más probabilidades de enfrentar el mayor riesgo de síntomas graves o de muerte por COVID que los adultos jóvenes o los niños. Sin embargo, para los niños infectados con COVID que desarrollan el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, conocido como MISC en inglés, el impacto puede ser severo. El MISC es una infección en las diferentes partes del cuerpo que se pueden inflamar, como el corazón, los pulmones, riñones, el cerebro, la piel, los ojos y también los órganos gastrointestinales. Por lo general, ocurre de 2 a 6 semanas después de una infección por COVID, típicamente leve o asintomática. Hasta ahora, en el condado de Los Ángeles se han reportado un total de 319 casos de MISC. La mayoría de los casos, el 82%, han sido entre niños
de 1 a 14 años, en mayor parte con el 30% entre niños de 1 a 4 años de edad. Estos casos nos recuerdan que todavía estamos aprendiendo sobre los efectos a largo plazo en la salud para aquellos que tienen infecciones por COVID e incluso entre niños donde el riesgo de enfermarse es relativamente bajo. Aún así, las infecciones por COVID pueden tener unas consecuencias a largo plazo que pueden ser peligrosas para algunos niños. Next slide, please. Este año ha habido más evidencia de long COVID o COVID a largo plazo o COVID prolongado. También es un problema importante para muchos adultos que han sido infectados con COVID-19. Si bien no existe una definición oficial y estándar para el COVID a largo plazo, en general, este COVID se refiere a síntomas que continúan durante un mes o más después de la enfermedad inicial. Los síntomas, como los síntomas más detallados de COVID a largo plazo o COVID, long COVID, como le conocen, incluyen fatiga, capacidad reducida para hacer ejercicio, problemas respiratorios, niebla mental o cerebral, se le conoce como brain fog en inglés, dificultades para recordar y concentrarse, y pérdida del gusto o el olfato. En algunos casos, las personas también reportan pérdida repentina de cabello que duró meses. Todavía no está claro qué frecuencia ocurre el COVID a largo plazo, pero no es raro. Las estimaciones varían considerablemente, desde menos del 5% hasta el cerca del 40%, dependiendo de la población estudiada. Aquellos que han sido hospitalizados por COVID tienden a tener un mayor riesgo. En un estudio reciente publicado que siguió a trabajadores de la salud en Italia durante 2 años, entre marzo del 2020 a marzo del 2022, el 31% de los trabajadores de salud que habían sido infectados con COVID y no requirieron hospitalización, reportaron tener síntomas prolongados de COVID que duraron más de 4 meses. También hubo un par de estudios este año que encontraron un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud a largo plazo entre veteranos que tenían COVID. El primer estudio, los investigadores encontraron que 6 meses después de la infección, aquellos que habían sido infectados más de una vez tuvieron riesgo 2 veces mayor de muerte, un riesgo 3 veces mayor de necesitar atención hospitalaria y un riesgo de 2.5 veces mayor de desarrollar enfermedades cardíacas o pulmonares o problemas con los vasos sanguíneos o con la coagulación de la sangre en comparación con los infectados solo una vez. El riesgo de tener una condición de salud a largo plazo fue 3 veces mayor para las personas que fueron infectados en comparación con los que no fueron infectados. En este estudio recientemente publicado, los investigadores encontraron que a 12 meses, quienes tuvieron COVID tenían 42% veces más riesgo de problemas neurológicos que quienes no habían tenido COVID. Muchos de estos trastornos fueron graves y les cambiaron la vida e incluyeron accidentes cerebrovasculares, trastornos cognitivos y de la memoria, malestares del sistema nervioso lateral, migraña, convulsiones, dificultades al moverse, trastornos de salud mental y trastornos musculoesqueléticos, o sea, problemas en el sistema muscular y también en los huesos y más. En este estudio, estos estudios son un buen recordatorio de que incluso cuando los síntomas no son suficientemente graves para requerir que uno vaya al hospital, COVID puede afectarnos. Mientras seguimos entendiendo el impacto de COVID en nuestra salud a largo plazo, es prudente seguir tomando medidas sensatas para evitar infecciones y reinfecciones. Next slide, please.
Mientras pensamos en qué paso tomar para reducir el riesgo de COVID a largo plazo, muchos se han preguntado si las vacunas originales que hemos usado antes del refuerzo bivalente, que son muy efectivas para reducir la enfermedad grave y para la muerte por la infección, también son capaces de reducir el riesgo de desarrollar COVID a largo plazo. Un par de estudios recientes proporcionan evidencia de que las vacunas son realmente protectoras contra el COVID-19 a largo plazo. El primer estudio revisó sistemáticamente otros estudios publicados sobre COVID a largo plazo y la vacunación hasta junio de 2022. Los autores identificaron a 6 estudios que brindaron información sobre la vacunación antes de la infección por SARS-CoV-2, reducía el riesgo de desarrollar COVID a largo plazo después. Los 6 estudios encontraron que la vacunación redujo el riesgo. El segundo estudio sobre si la vacunación puede reducir el riesgo de COVID a largo plazo es el mismo documento que discutimos hace unos momentos. Este estudio siguió a casi 2.500 trabajadores de la salud en Italia por 2 años. Descubrieron que en comparación con los que no estaban vacunados, vacunarse antes de contraer el COVID reducía la posibilidad de desarrollar COVID a largo plazo. Aquellos que recibieron 2 dosis de la vacuna antes de contraer COVID tuvieron aproximadamente 72% menos probabilidad de tener COVID a largo plazo, mientras que aquellos que recibieron 3 dosis tuvieron un 84% menos de probabilidad de COVID a largo plazo. Si bien queda mucho por aprender sobre el COVID a largo plazo o el COVID prolongado, con evidencia cada vez mayor sobre los factores protectores asociados con las vacunas. El vacunarse y reforzarse parece ser uno de los pasos más simples a seguir para reducir las posibilidades de desarrollar COVID a largo plazo después de una infección. Next slide, please. Desde que las vacunas estuvieron ampliamente disponibles, hemos estado analizando los datos locales para comparar los resultados de COVID en personas vacunadas y no vacunadas. Esto ha sido especialmente importante este año con la difusión de nuevas subvariantes más infecciosas de la variante Omicron. En esta tabla comparamos las tasas más recientes de casos, hospitalizaciones y muertes en residentes no vacunados frente a los que están totalmente vacunados, utilizando datos que abarcan desde mediados de agosto hasta mediados de septiembre de este año. Esto fue antes de que el nuevo refuerzo bivalente estuviera ampliamente disponible, por lo que estos datos no incluyen a las personas que recibieron el nuevo refuerzo bivalente. El análisis de hoy se usa el término completamente vacunados para incluir solo aquellos que completaron su serie de vacunas iniciales. Los que fueron completamente vacunados y recibieron al menos una dosis de refuerzo se muestran por separado. Durante el periodo de 30 días que terminó el 14 de septiembre de este año, los residentes no vacunados tenían casi 3 veces más posibilidades de infectarse que las personas completamente vacunadas y dos veces más probabilidades de infectarse que aquellos con refuerzos. Si bien es asombroso notar que aquellos con al menos una dosis de refuerzo tenían un poco más de probabilidades de infectarse que aquellos que recibieron solo la serie inicial, es probable que esto refleje el hecho de que a medida que surgieron más variantes de infección que son más capaces de evadir la inmunidad, las vacunas actuales, sin incluir al refuerzo bivalente, se han vuelto menos eficaces para reducir el riesgo de transmisión. El poder de las vacunas, incluso contra la subvariante altamente infecciosa de Omicron, es irrefutable en la prevención de hospitalizaciones y muertes. Aquí los refuerzos marcan la diferencia. Durante el mismo periodo de 30 días, los residentes del condado de Los Ángeles no vacunados tuvieron 3.5 veces más probabilidades de ser hospitalizados con COVID-19 que los residentes con todas las vacunas
y casi el 4.5 veces más probabilidades de ser hospitalizados que los residentes reforzados. Finalmente, durante el mismo periodo de 30 días, los residentes no vacunados en el condado de Los Ángeles tuvieron un poco más de 4 veces más probabilidades de morir de COVID que los residentes vacunados y más de 6.5 veces de probabilidades de morir de COVID que los residentes reforzados. Next slide, please. Para aquellos que están completamente vacunados y reforzados, puede ser confuso escuchar que necesitamos otro refuerzo, especialmente porque, como acabo de mostrar, aunque las vacunas originales brindan menos protección contra la transmisión del virus, siguen brindando una protección significativa contra enfermedades y contra la muerte. Una razón para recibir otro refuerzo es porque la inmunidad que obtenemos de nuestras vacunas y o de infectarnos disminuye con el tiempo. Y lo hemos visto claramente con los datos, que con el tiempo las diferencias entre las tasas de casos, hospitalizaciones y muertes entre personas vacunadas y no vacunadas se ha reducido. En otra razón, porque el virus ha mutado significativamente en el pasado, 2 años y medio, y nuevas cepas pueden evadir algunas de las protecciones de las vacunas o las protecciones de infecciones anteriores. Tanto Pfizer como Moderna tienen refuerzos que son vacunas de ARNM y por lo tanto funcionan de la misma manera. Ambas son vacunas bivalentes, lo que significa que brindan protecciones contra 2 variantes del virus. Esto ha sido un enfoque utilizado con otras vacunas también. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza estacional es una vacuna que se le llama tetravalente, lo que significa que brinda protección contra 4 cepas de gripe al mismo tiempo. Todas las vacunas de ARNM contienen un ARN que codifica solo un fragmento del virus, la proteína del pico externo. Los refuerzos bivalentes contienen el ARNM que codifica 2 proteínas de espícula distintas, una del virus original y otra de las subvariantes Omicron BA4 y BA5. Por cierto, es posible que se pregunte por qué seguimos diciendo BA4 y BA5. Aunque los virus BA4 y BA5 tienen diferencias entre sí, tienen la misma proteína de espícula y el nuevo refuerzo bivalente brinda protección contra ambos. Cuando reciba el refuerzo bivalente, su cuerpo usa el ARNM en la vacuna para hacer copias de proteínas virales no infecciosas. Para su sistema inmunitario, estas proteínas de pico tienen el mismo aspecto que las proteínas de pico del virus real, aunque no hay una virus viva y está completamente presente. Sus células inmunitarias capturan estas copias de proteína de pico y luego crean anticuerpos y estimulan las células inmunitarias que pueden reconocer y combatir los virus reales. Si se infecta más tarde con el virus original o una subvariante de Omicron, BA4 o BA5. Si bien la serie inicial que el 80% de nosotros recibimos anteriormente aún brinda una protección decente contra las enfermedades graves y la muerte, el obtener un refuerzo bivalente le ayuda a retener y actualizar la protección que ya tiene. Esto es muy importante a medida que avanzamos hacia los meses más fríos, cuando pasamos más tiempo adentro y más tiempo reuniéndonos para celebraciones y para días feriados. Y debido a que el refuerzo bivalente tiene un gran potencial para brindar una protección significativa mayor contra Omicron, que es lo que está circulando ahora, este refuerzo al sistema inmunitario tiene el potencial de marcar una gran diferencia en la reducción de complicaciones y pesares este otoño. Next slide, please.
Ojalá el comprender cómo funciona esta vacuna aclara las ventajas de recibir el nuevo refuerzo. La buena noticia es que millones de residentes son elegibles. Cualquier persona que tenga de 12 años en adelante y que haya recibido al menos la serie inicial de vacunas es elegible, siempre y cuando hayan pasado al menos 2 meses o más desde su última vacuna contra el COVID. Si ya recibió un refuerzo, incluso 2 refuerzos, puede obtener el nuevo refuerzo bivalente actualizado y se le anima a hacerlo siempre y cuando hayan pasado al menos 2 meses desde su última vacuna. Los niños de 12 a 17 años solo pueden recibir un refuerzo bivalente de Pfizer, mientras los mayores de 18 años pueden recibir el refuerzo de Pfizer o el refuerzo de Moderna. Una nota rápida: se informa que la FDA planea evaluar el refuerzo bivalente de Pfizer para los niños de 5 a 11 años la próxima semana. Si se autoriza, podrá estar disponible aquí tan pronto como el 19 de octubre. Next slide, please. Hay 7 millones de personas en el condado de Los Ángeles elegibles para los refuerzos bivalentes de COVID. Como podrá ver aquí en esta tabla, a la fecha se han reforzado algo más de 355,000 personas. Eso deja a más de 6,5 millones de personas que todavía necesitan aprovechar esta capa de protección de gran importancia. Si bien es más probable que los residentes mayores ya hayan recibido el refuerzo que los más jóvenes, las cifras aún son muy bajas. Solo el 10% de los residentes de 65 años en adelante han recibido el nuevo refuerzo y casi todos los residentes en este grupo de edad son elegibles. Dado que las personas mayores de 65 años enfrentan el mayor riesgo de enfermedad grave si se infectan, estas cifras bajas son motivo de preocupación. Next slide, please. Si bien sabemos que hay algunos residentes que puedan estar esperando recibir este refuerzo de otoño porque se infectaron recientemente, se teme que hay muchas personas que están confundidas acerca del nuevo refuerzo bivalente de otoño y tienen preguntas sin respuestas o están luchando para llegar a un sitio de vacunación. Debido a que las personas mayores enfrentan el mayor riesgo de enfermedad grave o muerte, una de las prioridades principales para todos nosotros es asegurarnos de que los residentes mayores tengan acceso fácil a la información y al nuevo refuerzo bivalente de otoño. Salud Pública necesita su ayuda. Si usted es una persona mayor o alguien que tiene personas mayores a su alrededor, en su vida personal o en el trabajo, en su hogar, en su comunidad, por favor, infórmeles sobre la importancia de obtener esta protección adicional y pregúnteles si tiene preguntas o necesita ayuda para obtener su nuevo refuerzo bivalente de otoño. Seguimos ofreciendo vacunas a domicilio y servicios de transporte para todos los residentes que usualmente no pueden salir de sus hogares para ayudar a garantizar que tengan un buen acceso a la vacuna contra el COVID. Llame al Centro de Llamadas de Salud Pública del Condado de Los Ángeles al número 833-540-0473 para obtener más información sobre los refuerzos de otoño y para solicitar una cita de vacunación a domicilio o para obtener ayuda con el transporte al sitio de vacunación más cercano. El centro de llamadas está abierto todos los días de las 8 de la mañana a las 8:30 de la noche. Y para terminar, se les agradece a todos de antemano por unirse para ayudar a las personas con mayor riesgo de sufrir los malos resultados por el COVID. A la doctora Ferrer le preocupa mucho la posibilidad de que nuestra tasa de mortalidad por COVID aumente nuevamente este invierno, afectando desproporcionadamente a las personas mayores. Se sabe que muchos están cansados de lidiar con este virus mutante que sigue cambiando y aún así se espera que podamos unirnos como comunidad y hacer todo lo posible para proteger a estos residentes más vulnerables. El nuevo refuerzo bivalente puede salvar vidas
Y ahora compartiré los datos que dio la doctora Rita Singhal, directora médica jefe del Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, el día de ayer acerca de la viruela del mono. Un segundito. Okay, Kim, let's switch over to the next deck, please. Thank you. Me da mucho gusto poder brindarles una actualización sobre la viruela del mono. Hoy estaré presentando una actualización de la situación, nuevos datos de la tasa de casos para el condado de Los Ángeles, incluso datos de tendencia por raza y etnicidad, una actualización sobre nuestros esfuerzos de vacunación y recordatorios para nuestros residentes sobre qué hacer si están expuestos o pueden tener viruela del mono. Aquí en esta diapositiva estamos viendo nuestra actualización de rutina. Se han reportado más de 70,000 casos de viruela del mono a nivel mundial, con más de 26,000 de estos casos reportados en los Estados Unidos, 5,010 casos en California. A la fecha hay 2,072 casos en el condado de Los Ángeles, 114 casos reportados en Long Beach y 27 casos reportados en Pasadena. Al 30 de septiembre, el Departamento de Salud de Ohio reportó la muerte de una persona debido a la viruela del mono. Esta es la segunda muerte oficial confirmada por viruela del mono en los Estados Unidos. A nivel mundial, han habido 14 muertes confirmadas en países no endémicos, con 2 en los Estados Unidos. Este último fallecimiento es un recordatorio importante de que, aunque la mayoría de las personas con viruela del mono han tenido una enfermedad leve a moderada, existe la posibilidad de una enfermedad grave en algunas personas. Dado este riesgo, las personas inmunocomprometidas con viruela del mono deberían buscar atención médica y tratamiento lo más pronto posible y permanecer bajo el cuidado de un proveedor durante el curso de la enfermedad. Los proveedores de atención médica deberían informar y consultar al Departamento de Salud Pública sobre cualquier paciente hospitalizado, especialmente si empeoran durante el transcurso de su infección. Next slide, please. Aquí repasaremos nuestros últimos datos de tendencia de casos de la viruela del mono que se muestran en nuestra curva epidemiológica o EPI para corto de casos de viruela del mono por fecha de episodio. Las cifras de casos diarios se muestran con las barras azules y los casos promedio de 7 días se muestran con la línea de tendencia rosa oscuro. A partir del 24 de septiembre, nuestros promedios de casos de 7 días han bajado a 9 casos, el número de casos más bajo que hemos visto desde principios de julio. Como podrán ver, ha continuado la tendencia a la baja en nuestros promedios de casos de 7 días que comenzó la tercera semana de agosto. Nos alenta ver que seguimos con esta disminución constante de casos aquí en este condado de Los Ángeles. Los CDC reportaron en su último informe técnico que el crecimiento más lento del brote de viruela del mono en los Estados Unidos probablemente se debe a una serie de factores que incluyen la vacunación, el cambio de comportamientos y posiblemente la inmunidad adquirida por la infección dentro de las redes donde estaba ocurriendo una alta transmisión de la viruela del mono. Salud Pública tiene la esperanza de que la disminución de casos siga en las próximas semanas. Next slide, please. Para continuar resaltando vamos a continuar aquí en esta diapositiva. Van a ver las disparidades que se ven en cuanto a quiénes son afectados por la viruela del mono. Aquí en estas casas de casos por raza y origen étnico y fecha de episodio. Las líneas de distintos colores indican las tasas acumuladas de 14 días a lo largo del tiempo, ajustada por edad. Las líneas verde, la línea verde representa el número de residentes negros o afroamericanos.
la línea azul a los residentes blancos y la línea roja para los residentes latinos. Se nos muestra aquí, verán que no hay otras categorías de raza, ya que nuestros datos no son estables y o las tasas de casos son muy pequeñas para estos grupos. Aquí podrá ver cómo han evolucionado las comunidades que se han visto más afectadas por la viruela del mono a lo largo del brote. Los casos aparecieron por primera vez y alcanzaron su punto máximo y comenzaron a disminuir entre los residentes blancos. Vemos aquí la curva y tasas de casos similares para los residentes latinos, aunque con un inicio, un pico y una disminución más tardada. Por otro lado, la tasa de casos para los residentes negros o afroamericanos ha sido sumamente más alta que para los residentes blancos o latinos durante la mayor parte del curso del brote. En primer lugar, en su punto máximo, la tasa de casos para los residentes afroamericanos o negros fue casi el doble que la tasa máxima de casos para los residentes blancos. La buena noticia es que aunque todavía existe una brecha, la tasa de casos para los residentes negros o afroamericanos alcanzaron su punto máximo al mismo tiempo que para los residentes latinos y han disminuido aproximadamente al mismo ritmo que otros grupos. Salud Pública sigue trabajando con socios de la comunidad para abordar estas disparidades, aumentando el alcance y la educación sobre la viruela del mono, implementando estrategias para aumentar las tasas de vacunación en comunidades con pocos recursos y mejorando nuestros esfuerzos de comunicación y divulgación. Next slide, please. La vacuna sigue siendo una estrategia clave en nuestros esfuerzos contra la viruela del mono. Hemos recibido un total de 73,864 viales de la vacuna Jynneos, lo que equivale a unas 196,000 dosis totales de la vacuna. Hasta ayer se han administrado 53,126 viales o 98,856 dosis de la vacuna Jynneos. Esto significa que hemos administrado el 50% de las dosis que hemos recibido. Una dosis de la vacuna de Jynneos es muy eficaz para proteger contra la viruela del mono, pero debido a que se desconoce la duración de la protección, es importante completar la serie de 2 dosis para recibir el beneficio máximo. Nuestros últimos datos de vacunación indican que 70,670 personas han sido vacunadas con al menos una dosis y 27,657 personas completaron su serie de 2 dosis de la vacuna Jynneos. Aunque nuestros aumentos en la cantidad de casos, en la cantidad de dosis administradas han bajado un poco en las últimas semanas, especialmente en los sitios de vacunación públicos, nuestros proveedores comunitarios se mantienen firmes en sus dosis semanales administradas y tenemos la esperanza de que continuarán identificando y vacunando con éxito a los residentes elegibles. Next slide, please. También me gustaría compartir algunos recordatorios sobre lo que los residentes deberían hacer si creen que han sido expuestos a la viruela del mono o si creen que ya tienen la viruela del mono. Si sospecha que tiene la viruela del mono o que ha sido expuesto, por favor visite a un proveedor de atención médica e infórmele sobre su exposición y cualquier síntomas que está presentando. Si ha sido expuesto pero no tiene síntomas, debería vacunarse lo antes posible. Esto puede evitar que se infecte con el virus de la viruela del mono. Si ha sido expuesto, es mejor vacunarse dentro de 4 días después de la exposición. Si desarrolla síntomas, la vacuna contra la viruela del mono ya no se recomienda. Hágase la prueba y la evaluación para el tratamiento de TPOXX. Si tiene inmunodeficiencia, incluso si vive con el VIH, es especialmente importante buscar atención médica si tiene síntomas que son consistentes con la viruela del mono. Además, si fue expuesto a la viruela del mono a través del contacto sexual, hágase la prueba del VIH y otras infecciones de transmisión sexual tan pronto como pueda. Si le diagnosticaron viruela del mono, es importante seguir las instrucciones de aislamiento del Departamento de Salud Pública para personas con viruela del mono que pueden encontrarse en nuestra página
web en la sección de recursos de la viruela del mono. Las instrucciones incluyen quedarse en casa, mantener el sarpullido, los granitos o costras cubiertas y no tener contacto cercano, incluso no compartir artículos de ropa, de ropa de cama o toallas con otras personas o con las mascotas. También puede preguntarle a su proveedor médico si recomiendan TPOXX, un medicamento antiviral recomendado para personas con viruela del mono grave o que tienen un alto riesgo de enfermarse gravemente. Por último, next slide, please. Por último, para obtener más información sobre la prevención, el control y las opciones de tratamiento de la viruela del mono, visite a nuestro sitio web en ph.lacounty.gov/monkeypox, como aparece en la pantalla. También puede visitar el sitio para obtener recursos más recientes, como los criterios de elegibilidad para las vacunas, información sobre el consentimiento de menores de edad, y enlaces a sitios de vacunación en todo el condado de Los Ángeles. El centro de llamadas también está disponible para cualquier residente que no tenga acceso a Internet o necesite información adicional. Puede llamar al número 833-540-0473. Eso concluye el reporte del día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos para la próxima semana. Gracias. Thank you so much, Gianna, and thank you to everyone viewing. Any media questions can be directed to our media inbox at media@ph.lacounty.gov. Thank you.